invitada. Hola, Buenas, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. buenas noches, agripada. Sí, eso estaba escuchando, pero agripada y con toda la actitud y la buena energía. Siempre hay que ponerle el lado bueno a la vida, hay que vérselo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien, súper bien, emocionada con este tema tan lindo que vamos a trabajar, que vamos a abordar esta noche. Y pues te estaba escuchando y dije, tan linda esa actitud de contar eso que puede ser muy íntimo, que de pronto podría generar vergüenza, ¿sí? Pero pues digamos que habla bien de ti. Y estaba pensando precisamente en esas situaciones que las personas a veces sienten temor de hablar, de compartir, de ser ellas mismas, como por todos los prejuicios, los miedos, los bloqueos también que existen, ¿verdad? Y pues qué tan importante es poder compartirnos así tal cual somos, ¿sí? Como sin etiquetas, sin prevenciones, sin miedos. Entonces, qué rico, Ivette, y saludamos a todas las personas que se están conectando esta noche, que justamente es viernes, viernes 1 de diciembre, donde la gente quiere empezar a celebrar ya, desde ya la Navidad. Sí. Entonces, nosotras aquí tan emocionadas, siempre hablando de sanación, del tema que nos apasiona tanto. Así que esto es un acto de amor, no solamente por las personas que acompañamos, sino también para nosotras mismas. Y realmente eso es la sanación, ¿verdad? Así que qué rico estar un viernes cultural hablando de algo tan importante que de hecho también nos convoca a revisar qué tantas actividades, prácticas, vivencias es posible que hayamos dejado con el paso del tiempo o que nunca ni siquiera hayamos experimentado y que entonces desde ahí también es importante revisar qué pasa con nuestro niño interior, en qué momento como que lo encarcelamos, como que lo dejamos prisionero y nos convertimos en los adultos aburridos, rígidos, como de esos adultos que yo digo resentidos y amargados. Así que después del live nos vamos a celebrar porque hoy es 1 de diciembre. Llegó de alegría. Bueno, sí, un saludo a... Hola, Harold. Qué alegría que estés aquí conectado, acompañándonos. Bueno, empecemos por el principio, mi querida Luz. Cuando hablamos del niño interior, ¿a qué hacemos referencia? Porque es un tema muy sonado, pero seguramente las personas no entienden específicamente qué es el niño interior. Sí, fíjate que esa es una pregunta clave y por lo menos yo no lo había considerado para mí. Se escuchaba muchas veces hablar de sanar el niño interior, pero en realidad eso no resonaba conmigo y ya me di cuenta por qué. Lo primero es reconocer la importancia de sanar el niño interior. Bueno, es que estamos empezando de una vez y sé que muchas personas se querían conectar, entonces sé que van a llegar un poquito tarde, bueno, luego repetirán, tal vez volverán a ver la transmisión, porque esto inicial es supremamente importante. Esa pregunta es clave y entonces demos un poquito de espacio para que se vayan conectando otras personas. Bueno, mientras tanto les voy a contar algo. Ayer mostré un árbol y creo que pega muy bien con el tema del niño interior porque es un árbol gigante que hay en un parque de un pueblo. Y ese árbol, o sea, cuando tú lo ves de primera impresión, es un árbol fuerte, o sea, es de admirar, es súper, súper admirable. Pero cuando uno empieza a conocer la historia de ese árbol vivió muchas tragedias, ¿sí? Y tuvo que experimentar el conflicto armado, digamos que en sus raíces, en sus ramas, en todo lado.
Y me parece que así somos los seres humanos. A veces nosotros solo nos miramos en la carcasa, en lo que está afuera, bien arreglados, bien perifollados, ¿sí? Pero todo lo que está dentro de nosotros, ¿qué pasa con eso? Y esta es una forma de decir por qué es importante sanar el niño interior. Ya más adelantico lo tocaremos, pero es eso. Podemos vernos fuertes y rudos porque las situaciones nos llevaron a eso, a ser fuertes, resistentes, valientes, pero también pueden existir situaciones en nuestra vida que estén ocultas, que seamos inconscientes de ellas o conscientes pero que las queramos dejar allá para que no pase nada. Y nos mostramos con otra cara, pero con ese dolor que llevamos dentro sin poderlo expresar, sin sentirnos en esa libertad, porque como tú lo decías, o sea, de hecho desde pequeños, no sé si tú lo viviste, y te lo pregunto, uno siempre quería crecer, entonces yo quiero ser grande, ya quiero ganar dinero, yo quiero comprarme mis propias cosas. ¿Viviste esa experiencia? Hola. Hola, hola. Ay, yo dije, Hola, hola. Es que me están escribiendo. ah, Ahora sí. Estoy de nuevo. no, te preguntaba que si tú también cuando niña habías querido ser grande, o sea, que uno cuando niño siempre quiere crecer, tener su propio dinero, sus propias cosas, que si tú habías vivido eso también. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a empezar ya en forma. Listo. Así cumplidos, como dijimos, 8 en punto. Precisamente estaba compartiendo que a mí ese tema de sanar el niño interior no me resonaba mucho porque yo no sentía la necesidad. O sea, a nivel personal no. Pero muchas personas que llegaban a terapia llegaban con muchas situaciones, con muchas heridas, con mucho dolor, con traumas, y efectivamente esto tenía que ver con su niñez, con una niñez de alguna manera abandonados, con algunos traumas, con algunas heridas, con situaciones de verdad donde no estuvo un papá nutricio, que es el que se necesita ante todo, bueno, hablando de papá, de hombre y mujer, ¿no? Y ya vamos a entrar a ver por qué esa parte también, el papel de los padres es tan importante como en esas heridas con las que va creciendo el niño y que luego el adulto las encarna, las vive, las sufre. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tengo que empezar contando que tuve la infancia más hermosa. O sea, fui la niña más feliz y digamos que podríamos considerar como los cambios que se han dado en cada generación. Ahorita vemos cómo las pantallas, la tecnología atrapa totalmente la atención de los niños, de los chicos, y pues se pierde el contacto, el juego, las interacciones, el caerse, porque en mi caso, por ejemplo, me caí muchas veces, pero eran caídas finalmente interesantes para mí porque la estaba pasando muy bien. En mi caso, simplemente me dediqué a ser niña. Creo que incluso yo todavía sigo en un estado de niña. O sea, fíjate que también está como esta parte, ¿no? El niño que tal vez no ha podido trascender y llegar a la edad adulta. Entonces, cuando me preguntas si de niña quería hacer cosas de adulta, no, pues todavía me sigo preguntando si yo ya tengo la madurez suficiente del adulto, digamos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque también aquí hay que hacer como ciertas consideraciones. Es decir, el adulto abraza ese niño interior para ser feliz, para ser creativo, para ser libre, para vivir la vida a plenitud, porque finalmente el niño de qué se preocupa. El niño solamente se dedica a satisfacer sus necesidades básicas, a jugar, a interactuar, a recibir amor. Pero pues un niño no tiene otras preocupaciones, ¿sí? El adulto, entonces, digamos que tiene otras funciones, es decir, otras inquietudes frente a la vida misma. Y entonces tendría que tener una madurez, ¿sí?
digamos, una trascendencia también como para hacerle frente a la vida y todo lo que ello implica. Por eso es tan importante siempre mantener el equilibrio. Es decir, yo como adulto me doy cuenta, y aquí también vale la pregunta, ¿cómo saber que un adulto tiene su niño interior herido? Porque esto no se reconoce a simple vista. Y de pronto muchas personas no pueden tampoco hacer ese reconocimiento de esto que me está pasando, este dolor que siento, este síntoma, esto que no me, como que no me cuadra en la vida, como que no encuentro mi lugar. Muchas veces las personas no se dan cuenta que tiene que ver con su niñez, porque finalmente lo que pasa en la niñez, el niño, la niña, tal vez no lo puede procesar, no lo puede digerir y también se debe a su capacidad de razonamiento. Por lo tanto, simplemente toda esta información del medio, del ambiente, del entorno y todo lo que pasa a su alrededor, lo va guardando, ¿sí? Como que esto se va encapsulando. Y llega un momento de la edad adulta donde se activan esas heridas por situaciones semejantes a eso que se vivió en la infancia. O simplemente es que ya llega un punto donde hace más conciencia, puede razonar mejor sus emociones y entonces se da cuenta que hubo un vacío muy importante en una de las etapas, puede ser de la niñez, 5, 6, 8, 10, 12 años, porque también tendríamos que hablar por edades qué pasó. Y entonces es ahí donde esta persona se incomoda y necesariamente tiene que buscar ayuda. Es una persona que tiene tantas dificultades para conectar con la vida, con las relaciones, con los proyectos. Es eso de no me siento a gusto, no me siento tranquilo. Y yo he escuchado muchas personas así en terapia. Es que no sé qué me pasa. Es que tengo esta enfermedad o me duele esto, me pasa esto en mi cuerpo, me hacen exámenes, pero todo está bien. Y finalmente nos damos cuenta que la parte emocional es absolutamente importante y que obviamente, y esto ya lo sabemos, que lo que la boca no expresa, pues sí lo hace el cuerpo, que lo que la mente y la boca calla, pues el cuerpo lo expresa, ¿no? Por lo tanto, es tan importante hacer un reconocimiento de cómo fue nuestra infancia. Y creo que eso es una pregunta obligada en terapia, por ejemplo. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir, es que fui muy amada, tuve todas las oportunidades de compartir con los amigos de la misma edad, con los pares, y fui muy feliz. Es decir, no recuerdo que haya pasado ningún evento traumático, difícil, por falta de atención o de amor y que esto me generara algún malestar o alguna herida. Sí, cuando nosotros hacemos este reconocimiento, digamos que por lo menos vamos encontrando la raíz de todo, porque no necesariamente lo que tenemos que enfrentar en la vida se debe a la infancia que pudo haber sido difícil, porque aquí también tenemos que considerar como lo que heredamos de nuestros padres, toda la información que se trae, pero voy a ser aquí muy específica porque eso podría ser un poco confuso, ¿no? Cuando nosotros como terapeutas hacemos nuestro proceso de sanación, empezamos a mirar toda nuestra historia familiar. Es lo primero que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces puede ser que en mi caso, por ejemplo, yo fui una niña muy feliz, muy amada, puede ser no planeada, puede ser que no fui planeada, y creo que eso le pasó a muchos niños, ¿sí? Porque también acá y ve tendríamos que considerar cuántos padres se sentaron a hacer una planeación muy juiciosa del niño que querían traer a este mundo. Y mira que desde ahí ya hay algo supremamente importante. Entonces, son estas mamás, estos papás que ya proyectan una información crucial desde la concepción, ¿sí? Desde la misma concepción del niño. Porque para algunos papás, pues definitivamente ser padres no era la primera opción o la mejor opción, ¿sí? Y digamos que de alguna manera les tocó. O sea, fíjate esto, y esto es demasiado común. Yo no quería ser mamá todavía, por la edad, por el asunto económico, por la relación de pareja, por una cantidad de factores. Entonces, listo. Digamos que en mi caso no fui planeada. De hecho, llegué cuando yo creo que mi mamá ya había dicho definitivamente ya no más.
además que llegué pues a una edad tardía de ella. Desde ahí ya hay una información muy importante, pero una vez llego al mundo y llego a esta familia, me acogen con todo el amor, con todos los cuidados, con toda la atención. Entonces, digamos que mi niñez fue maravillosa, pero ya hay que tener en cuenta que ya traía una información. Y la vez pasada hablábamos de las memorias uterinas. En el útero de mamá, allí también hay una información. Y esa información nos la transmiten nuestros padres. Por lo tanto, sí hay situaciones que de todas maneras tenemos que trabajar, pero aquí lo importante es reconocer como que dónde está la dificultad, dónde se generó la dificultad en nuestra vida. Si esto fue en la concepción, en la gestación, si esto fue en la infancia o más hacia la edad adulta. Entonces es súper importante que cada uno podamos hacer un reconocimiento de cómo fue nuestra infancia. Y aquí, Beth, hay que hacer un ejercicio súper importante y es como devolvernos un poquito al pasado y es una invitación para todas las personas que se están conectando. Por aquí me escribieron que nada, que se pueden unir, no sé qué pasó. Pero haciendo este ejercicio tendríamos que mirar las edades, digamos, como importantes o las que nos acordamos. 3 años, 4 años, 5 años. ¿Desde qué edad tú te acuerdas? ¿Desde qué edad tienes memoria, Ivette? Como desde los 3 años me acuerdo algunas cosas. Ok, muy buena memoria. Yo me acuerdo de los 3 años, pero por fotos, es decir, eh, me veo como niña a los 3 años, pero por fotografías que tenemos. Pero básicamente desde los 4 años, 4 o 5 años, ¿sí? Entonces ahí tenemos que devolvernos en el tiempo y mirar cómo nos sentimos. Si tú te devuelves, ¿cómo ves a esa niña de 4 años? Y esa es una invitación para que todos también hagamos este ejercicio. Desde esa edad que nos acordamos, 4, 5, 7 años, ¿cómo nos veíamos? Éramos felices. Por aquí, por ejemplo, nos dicen que recuerdan la edad de los 5 años y yo creo que la mayoría como que tenemos más presencia, más memoria desde los 5 años. 5, 4, 5 años, sí. Entonces, si nos devolvemos, ¿es qué pasaba con ese niño? Era un niño amado, se sentía cómodo, se sentía feliz, o era un niño tímido, un niño tal vez retraído, solitario. Y yo siempre invito a la gente a que haga este ejercicio, incluso desde la parte física. ¿Cómo eran tus vestidos? ¿Te gustaban? ¿Eran bonitos? ¿O eran vestidos? A mí siempre me llegan muchos mensajes cuando hago ejercicios, sobre todo de canalización. Puedo ver a las personas en su edad, en la primera infancia. Entonces me llegan imágenes donde veo a los niños como con sus vestidos rotos, por ejemplo. Me pasa mucho. Y entonces aquí es donde le hago la pregunta a la persona, ¿qué pasó contigo a esta edad? Y el vestido roto, ¿qué puede significar? Es decir, no solamente lo físico, lo sabemos, pero es que un padre que ama y cuida a su hijo, lo cuida en todo sentido. O sea, quiere la mejor ropa, que sea bonito, que se vea lúcido, que lo que se pone también lo haga sentir feliz y cómodo. Y entonces el niño se tiene que ver bien en todo sentido. La expresión de su rostro, la piel, por ejemplo, nos dice mucho de cómo ese niño está siendo alimentado y cuidado. Y todos estos elementos nos dan a nosotros una información para reconocer cómo fue nuestra infancia. ¿Qué es lo que pasa ante todo en estos casos? Que esto se tiende a olvidar. Si te ha pasado, y ves, no sé si con algunos consultantes, que les pides, recuerda algo de tu infancia, no lo tengo presente. Es más, Sí. olvidan cierta edad donde precisamente pasó algo muy difícil y traumático. ¿Y por qué? Porque este adulto puede haber olvidado este acontecimiento
o esta edad donde pasó algo tan difícil. ¿Tú qué consideras ahí, Beth? Porque suele pasar mucho. Lo que pasa es que yo creo que tiene una explicación cerebral y es que los niños a esa edad, si bien es cierto, tienen muy buena memoria, y de hecho en general todas las personas cuando vivimos un hecho traumático tendemos a olvidarlos como un mecanismo de defensa para protegernos. Y Exactamente. entonces al querer protegernos, pensamos que al olvidar eso o hacer que lo olvidamos, vamos a seguir adelante y vamos a estar sanos. Y en realidad eso sí nos ayuda a seguir adelante. Pero cuando el trauma es muy fuerte, el dolor queda allí albergado y eso tarde que temprano se va reflejando en nuestra vida. Exactamente. Miren, por aquí nos escribe, me pasó, se bloqueó los recuerdos. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que es todo el dolor que allá se encapsula, se guarda en la parte más interna y entonces es una persona que en el transcurso de su vida vive desde los complejos, desde los traumas y se nota como en su timidez, él no me puedo relacionar fácilmente con las personas, él me cuesta como ser feliz con cosas simples, por ejemplo. Y aquí es muy importante mirarnos, por ejemplo, en asuntos como qué tan fácil es para mí hacer en mi edad adulta cosas de niños. No sé, por ejemplo, cuando vas a un parque. Bueno, tú tienes tus hijos muy pequeños, ¿verdad? Y los niños siempre quieren compartir esas actividades con sus papás y nos invitan. Entonces, esto también es un indicador. Me queda fácil compartir, involucrarme en esas actividades que son de niños. Esta es una pregunta clave. Lo puedes hacer con facilidad porque tal vez el adulto que no pudo vivir esa niñez, esa infancia feliz, va a decir, no, qué vergüenza, no, es que, ¿cómo me van a ver? ¿Qué van a decir los demás? Sí, entonces quiere como mantener una imagen, como estar muy serio, muy rígido y definitivamente le cuesta compartir esos espacios o esas actividades que son de la infancia. Y entonces alguien podría considerar, no, pero es que ya soy un adulto, yo ya soy maduro, ¿sí? Que es como la percepción que siempre tenemos, adulto igual a madurez, seriedad, y aquí pues como todos los calificativos. Entonces lo primero es qué tan fácil es para ti conectar con actividades que conecten y activen ese niño interior. ¿Fácil o difícil? En tu caso, por ejemplo, Ivette. Súper fácil, me encanta. Ok. Además que no solamente es hacerlo como por darle gusto a los niños, sino que además lo estoy disfrutando y lo estoy recordando con esa emoción y con eso de, ay, qué bien me sentía. Es más, quisiera que esos momentos de la infancia se prolongaran por toda nuestra historia. A mí por lo menos me pasaba. Yo extraño muchísimo los juegos de calle. El estar, de verdad que yo era, no sé cómo se le llama, pero yo vivía en la calle. Yo solamente entraba a mi casa a la hora que eran los alimentos. Y a mi mamá le encantaba ir a la iglesia, entonces siempre salía a interrumpirme el juego. Bueno, ahorita lo entiendo, pero siempre era como, Luz, nos vamos ya para la iglesia. Y claro, todos como que, ay, me molestaban por eso, obviamente, porque pues todos los niños solamente queríamos jugar y jugar. Y de verdad, todas las habilidades que allí se desarrollan, lo felices que somos, o sea, mira que acá hay algo súper importante, porque hay algo que tu entorno familiar te proporciona y está bien. Son los cuidados, la alimentación, el amor, pero cuando te reúnes con el grupo de amigos, eres tú y te liberas y despliegas toda tu creatividad y toda tu imaginación. Entonces, sencillamente, eso genera muchísima felicidad y puede ser que en la casa, porque por lo menos me pasaba a mí, o sea, existían unas normas que se tenían que cumplir al pie de la letra. Entonces yo pienso que yo era una en la casa y otra en la calle. Y claro, pues aquí había que manejar esta situación de tengo que ser la niña juiciosa que cumple las normas, pero en la calle yo quiero ser yo y estar feliz y compartir con los amigos y hablar de eso que nos da risa, incluso de las bobadas.
Porque, por ejemplo, de adultos, entonces pensamos también que las cosas tienen que ser muy serias, ¿sí? Y se nos olvida incluso expresiones, esos cuentos, esos chistes, muchas situaciones que de verdad corresponden a esa primera infancia, a ese momento donde simplemente éramos muy felices y nos dedicamos a ser tan serios, porque si yo me sigo riendo, si yo sigo como vivenciando esas actitudes, esas experiencias de la infancia, entonces van a pensar que yo no he madurado. ¿Sí? Entonces, por eso aquí hay que hacer también como una diferencia muy importante. ¿Qué es lo que entonces tenemos que reconocer como adultos? Primero que todo, ¿qué pasó en nuestra infancia? ¿Cómo nos veíamos? ¿Qué tan tranquilo fue? ¿Cómo eran nuestros padres? Porque aquí tendríamos que hablar de un padre nutricio o de un padre crítico, que de hecho uno de los ejercicios en la edad adulta es que nosotros mismos desarrollemos ese rol del padre nutricio. Porque fíjate y ve que no vamos a poder devolver el tiempo. Es decir, lo que pasó ya pasó. Porque entonces aquí alguien puede preguntar, bueno, ¿y cómo voy a sanar a mi niño interior si ya ha pasado tanto tiempo, son tantos años, mis papás ya no van a estar, yo no me voy a poner a jugar como lo hacía de niño? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y aquí es cuando como adultos, entonces tendríamos que ser ese padre nutricio. ¿Y qué hace un padre nutricio? Hoy me pasó algo súper curioso y lo observaba y pensaba en esa transmisión. Estaba en un espacio donde estaba una chica con su hijita. Toda la información aquí es supremamente importante. Como terapeutas, bueno, por lo menos en mi caso yo tengo un ojo así como observador, crítico, yo todo lo veo y todo me trae información. O sea, empiezo como a armar todas las piezas y entender e interpretar qué está pasando allí. Esta es una chica, es una mamá joven, tal vez 23, 24 años, con su hijita. Una niña alrededor de los 4 años. Y la niña le dice a la mamá, más o menos 11 de la mañana, mamá, tengo hambre. Y la respuesta de la mamá fue, pues si tuviera hambre, te hubiera comido el pan del desayuno, así tal cual. Y le hablaba a la niña con una dureza que yo quería ir y abrazar a esa niña. Yo decía, no puede ser. O sea, no solamente era la respuesta que le estaba dando, sino la manera como le hablaba. Y la niña dice algo que me llamó mucho la atención. Mamá, es que ese pan no me gusta. Pues se lo tiene que comer, o es que siempre le tengo que llevar sus caprichos. Pero la mamá seguía en ese tono como altanero. Y esta niña con sus ojitos de verdad, porque no era una pataleta de la niña, no. Nosotros podemos distinguir cuando eso es una pataleta y cuando de verdad es una necesidad del niño, pero sobre todo algo importante, y ve que de pronto no lo hacemos los padres o no lo hicieron con nosotros, y de ahí todas estas heridas y todo este dolor y todos estos traumas. Y es poder ponernos en el lugar de ese niño, porque a veces como padres creemos que hay que poner normas y que hay que ser súper rígidos porque yo le tengo que dar un buen ejemplo, una buena educación, una formación que valga la pena. Y en aras de querer dar esa educación tan buena, también se cometen muchos errores. Y es como poner los intereses del adulto, de ese adulto que se quiere hacer sentir de yo soy su papá, y esto se hace así porque yo lo digo y porque yo tengo experiencia y yo sé cómo se hacen las cosas. Pero detrás de eso hay un niño que no está siendo comprendido, que no está siendo escuchado. Y esta niña particularmente me llamó mucho la atención porque pensaba, claro, a la niña no le gustó ese pan. Después la vi con el pan, porque claro, la niña seguramente ya no podía con el hambre, digo yo, y le tocó sacarlo. Entonces, no era un pan agradable, la verdad. Y yo dije, claro, la niña tiene razón, no quería ese pan, pero son las 11 de la mañana. ¿Qué se le puede ofrecer a un niño a esta hora? Y es de pronto como hablar con el niño, mi amor, ¿por qué no te gustó? ¿O por qué te lo puedo reemplazar? Porque finalmente no es la imponencia del papá, porque sí, es el poder cubrir una necesidad del niño. Y sabemos que la alimentación no es la alimentación física solamente, no es nutrir esa parte biológica, es una cuestión de afectividad.
Y con la afectividad va la comprensión y la empatía. Y también va esa parte amorosa donde el papá dice, mi amor, ¿qué te gustaría comer? Claro, ¿qué puede pasar? Como por ejemplo con mi hija, ¿qué quieres desayunar? Helado. Claro, y almorzar helado y comer también, o sea, todo el tiempo helado. Entonces aquí es cuando los papás también tenemos que hacer un razonamiento. No, pues no le puedo dar a mi hijo todo el tiempo helado porque se va a enfermar. Sin embargo, hay momentos en los que también les podemos dar ciertos gustos, ¿sí? Pero fíjate toda la información que hay detrás de esto. Porque si hablamos de una infancia que no se transitó de una manera muy positiva, siempre tenemos que mirar todo el entorno. ¿Y qué pasó específicamente con mamá y papá? Y entonces si volvemos al padre nutricio, ¿qué hace un padre nutricio? Un padre nutricio pone límites, es necesario, porque siempre digo, los papás pecamos por exceso o por defecto. En mi caso, por ejemplo, sé que se les fue un poquito la mano con tanto cariño y afecto, ¿sí? Como eso que decimos es que ya es demasiado consentida. Y la vida me puso como en mi sitio, como de, está siendo muy consentida. Y esto pasa cuando formamos un hogar y entonces ya nos damos cuenta que no somos el niño, la niña de mamá y papá y que entonces tienes, mejor dicho, ahí podríamos hablar de todo ese tema que traen las relaciones de pareja. Cuando te ponen en el sitio de verdad y te dice, ya no eres el niño. Entonces, fíjate que aquí es importante ese equilibrio. No vamos a ser los niños. ¿Será que tenemos que dejar de serlo? ¿O en qué momento se reconcilia ese niño con el adulto? ¿Qué consideras ahí, Ivette? Porque sería lo Eh, ideal, además. sí. Yo pienso que nosotros nunca perdemos el niño que llevamos dentro y por eso tenemos conductas de adulto que se reflejan en la niñez. Entonces se reconcilia cuando soy capaz de reconocer que tengo un dolor, que hay cosas que también me gustan porque ser niño no solamente es de inmadurez, sino también de disfrutar la vida, pero también entender que hay momentos y decisiones en las que me debo asumir como adulto y sobre todo asumir las consecuencias, porque usualmente tendemos a culpar al otro de lo que nos pasa, de lo que vivimos, y esa es una forma también de ser niño, de no reconocer, porque no tengo ese estado de conciencia. Entonces, es tomar esas dos figuras, no dejar de disfrutar la vida por ser un adulto, pero también saber que hay momentos en los que mi adultez me tiene que ayudar a tomar las mejores decisiones. Exactamente. Entonces siempre será muy importante ver al niño, abrazar al niño, escuchar al niño. Y es lo que definitivamente vamos perdiendo con el paso del tiempo. Yo por eso digo que en este punto yo me pongo un chulito. Sí, porque nosotros también vamos haciendo como un reconocimiento y haciendo conciencia de en qué estamos bien, qué me falta. Y aquí yo podría considerar que fui una niña muy feliz y que de hecho cada vez intento traer a esa niña. Ayer mi hija me decía, mami, esta mañana, me encanta estar contigo. Y yo decía como, ay, eso me hace sentir bien, ¿y por qué te gusta estar conmigo? Si yo muchas veces me he considerado como una mamá, no la mejor mamá, ¿no? Y no sé si tal vez esa idea esté con todos, con todas las mamás. Y entonces le decía, ¿por qué te gusta estar conmigo? Porque me haces reír mucho. Entonces caí en cuenta que cada vez que yo puedo, yo abrazo y evoco a esa niña. De hecho, siempre hacía algo que parecía loco, pero cuando estaba muy estresada empezaba a gritar durísimo y a cantar y a bailar y entonces mi mamá siempre decía como usted es rara, ¿usted qué le pasa? Y para mí era una manera simplemente de ser libre. De hecho, todavía lo hago. Pero mira, por ejemplo, a veces lo hacía con mi esposo, o sea, que mi esposo se era en la casa y me miraba muy mal. Entonces, mira cómo de pronto como que omitimos, como que opacamos y apagamos a ese niño, porque es que ahora como adultos nos interesa mucho el qué dirán y que tenemos que encajar en una sociedad, con la pareja, con los amigos, en los entornos en los que nos movemos. Y de verdad que vamos dejando atrás
muchas prácticas, ¿no? Muchas maneras simplemente de ser felices. Y yo diría hoy, la mejor forma de ser feliz y estar en plenitud es abrazar a nuestro niño interior. Y que muchas veces tenemos que volver a él. Y tenemos que volver a él cuando queremos soñar, jugar con la imaginación, con la creatividad, con el que no nos importe nada, que eso es lo que más le pasa al adulto, ¿no? El que dirá, qué vergüenza. Un niño, no. Bueno, diría que en estas últimas generaciones siento que sí tienen como un sentimiento de vergüenza. Yo no lo experimenté a pesar de que vengo de una familia paisa donde el que dirán era como el lema de la familia. Se va a poner eso, pero ¿qué dirán los vecinos? Todo el tiempo sufrí el que dirán. Y sin embargo, muchas cosas las hacía y no me importaba. Pero me doy cuenta que ahora los niños sufren mucho de vergüenza. Como, no, eso no lo quiero decir, no, me da pena ir allá, no, pero si hago, o sea, sí, como que de alguna manera creería yo que se ha castrado un poco esa creatividad y como esa libertad y ese como el poder ser. Entonces, por eso digo que estas prácticas de los juegos de la calle realmente nos daban muchas fortalezas y habilidades para eso, para ser libres, para ser felices, para que no nos importe lo que pase alrededor, como en mi caso que me caía muchas veces porque hacía muchas competencias, carreras, donde muchas veces iba mirando al cielo, no sé por qué, y terminaba en el piso. Tengo muchísimas cicatrices en las piernas, precisamente por eso, pero ahorita las recuerdo, las veo, y siempre, siempre tengo que reflejar una sonrisa en mi rostro por decir qué feliz fui de niña. ¿Cómo fue tu infancia, Ivette? La mía fue igual. Yo vivía en un barrio y jugábamos muchísimo. Yo me acuerdo que jugábamos béisbol. Me encantaba jugar béisbol, escondidas, fútbol, pero sobre todo béisbol. Entonces yo era la bateadora número uno. Me Ay, encantaba los que hacer están home conectados, escríbanos qué juegos hacían, qué juegos practicaban de niños. Sería muy interesante, ¿no? Porque es que conectar con el niño interior, Ivette, tiene que ver con todo eso. Y aparte de ese juego que mencionas, ¿qué otros juegos? Porque la verdad, eh, como les contaba, toda mi runs. infancia sucedió, transcurrió en la calle. Y en la calle, pues, o sea, cuántos juegos, que las escondidas, ay, ya se me están olvidando los juegos. Será Colgados. una buena, ay, sí, ese que es que todos los juegos son divertidos por toda la adrenalina. O sea, por eso ahorita estoy cayendo en cuenta, oh, por Dios, de razón tantos niños ya a tan temprana edad con depresión, con ansiedad, con tantas crisis donde no pueden como superar o enfrentar la frustración de no puedo hacer esto, inmediatamente entran en crisis, ¿no? Entonces, estos juegos, por ejemplo, mira todas las habilidades que permitían fortalecer y desarrollar. Recuérdame otro, porque la verdad se me están olvidando. Chi- Chicle, Jermis, cinco huecos, congelados, Oh, la lleva. creo que uno de los favoritos era las escondidas americanas. Creo que era así que eso era un hit porque era como el tema de el niño que me gusta. Era súper chistoso, como esa curiosidad, esa expectativa. No, para mí la palabra que mejor resume es la adrenalina que todo esto genera. Entonces, mira todo esto, lo que genera en nuestro cuerpo y que se ha perdido con el tiempo. Pero bueno, en el mejor de los casos, como el nuestro, tuvimos una infancia muy feliz. Pero ¿qué pasa, Ivette, con las personas que ni siquiera recuerdan nada en su infancia? Fíjate que muchos adultos que vienen a terapia, cuando hablamos de la infancia, tienen que hablar de los trabajos pesados que tenían
que desarrollar desde muy pequeños. Muchas niñas, por ejemplo, que vivían en el campo, entonces básicamente se dedicaban a todas las labores de la casa. No pudieron ser niños, niñas. Es que no era solamente el tema del juego, era la afectividad, la atención de sus padres, era lo que significa ser niño. Y entonces aquí también es importante hablar de esa parte. ¿Qué significa ser un niño? Por aquí nos dicen buenas noches, jugar a las escondidas, eso era lo máximo. Eh, además que era como la cuestión de no quiero que me encuentren, pero si me encuentran, o sea, ¿qué va a pasar? Digamos en el juego de las escondidas americanas, ¿no? Mira que vuelvo y recuerdo todo eso y entonces empiezo a evocar una cantidad de situaciones que vivimos. No, esto es genial. De verdad, que como adultos lo que más tenemos que hacer es vivenciar nuevamente esa infancia. Es decir, cuando un adulto está triste, está abatido, con preocupaciones, lo mejor sería hacer una actividad en la infancia. Porque mira todo lo que allí se genera. Sí, como lo mencionaba antes, es esa libertad, esa creatividad, eso que conecta con la felicidad, es ser uno mismo. Yo creo que en últimas, de las heridas más grandes que se generan en los seres humanos es no poder ser uno mismo, porque empezamos a ser muy condicionados por la familia, por la sociedad, las instituciones educativas también hacen su parte, los amigos, ahora los medios, entonces te dicen cómo te tienes que comportar, cómo te tienes que vestir, cómo tienes que pensar, y de repente te das cuenta que ni siquiera vives bajo tus propias elecciones, estás bajo una programación. Y para mí, por lo menos, eso es una pérdida de identidad muy grande, que para mí genera una herida, incluso puede ser un trauma, el no poder ser. Y lo viví en algún momento de mi vida, porque en algún momento mi mamá quería que yo me comportara como a ella le parecía. Y entramos ahí como en crisis. De hecho, una vez fui muy grosera y le dije, mamá, es que tú quieres que yo sea una monja. Y me acuerdo que eso a mi mamá le ofendió muchísimo, lloró, me manipuló emocionalmente y fue todo un caos. Pero de verdad que sí lo estaba como pensando en este momento de esa pérdida de identidad. O más que eso, el no poder ser. ¿Por qué desde niños nos van preparando, ¿no? Como tú entras al colegio, a la universidad, te tienes que casar, tienes que tener hijos, tienes que tener un trabajo, tienes que conseguir tu carro, tu casa. Entonces, como que vivimos bajo una programación, pero en últimas la esencia y la razón de estar aquí es de ser felices. Y entonces, ¿qué nos genera felicidad? Porque puede ser que tener la casa y el carro y la familia organizada, digamos que puede generar estabilidad. Y bueno, sí, claro, cierto confort, pero en últimas, ¿qué es lo que queremos ser? O sea, desde niños, ¿con qué soñamos? Y esta es otra pregunta clave. ¿Tú con qué soñabas, Ivette? Y a las personas que están conectadas, ¿cuál era como su ideal? Desde pequeñitos nosotros empezamos a hacer unas proyecciones. Incluso como que toda la gente empieza a preguntar, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Sí? Y aquí también tendríamos que hablar, por ejemplo, por qué a las niñas siempre les dan una vajilla y una muñeca. Sí, o sea, como que nunca he estado de acuerdo con eso. Sin embargo, los niños lo piden. Pero desde ahí ya se está trazando como un camino para ese niño, ya se le está determinando, ¿usted a qué vino? ¿Sí? Pero bueno, Ibe, yo te había hecho una pregunta y no te dejé hablar. Ah, no, es que estaba pensando en la respuesta. Yo soñaba con ser cantante todavía Ok. y canto. Cante así espléndido, pero me gusta mucho cantar. Y yo pensaba y yo decía, bueno, ahora
que soy grande, que no soy cantante, pues me voy a poner a estudiar técnica vocal porque yo sí me veo cantando en escenarios, pero no siendo cantante de artista, sino, pues no sé, cuando dé las conferencias, cantar, porque a mí me parece que lo que tú decías, o sea, cantar es tan sanador, tan liberador, que yo decía, sí, me encanta mucho cantar. Y también soñaba con ser psicóloga, médica forense, me volví fue psicóloga forense. Ok. Ay, Pero, quería tener muchos pero mira, perros. por ejemplo, esto. Entonces, de niños, ¿qué soñábamos? Ser médico, ser profesora, ser abogada. ¿Y por qué no soñábamos con seguir siendo felices? Fíjate que Y eso tú, realmente no nos lo proyectan. O sea, es como si fuéramos máquinas de producción. O sea, venimos y de verdad que esto me está llegando en ese momento y me da como malestar. ¿Sí? Porque es pensar que de verdad todo alrededor en el mundo se mueve bajo un sistema y bajo una programación. Todo. Entonces inventa las enfermedades porque ya tienen la cura. ¿Sí? Hablando, digamos, desde las farmacéuticas, por ejemplo. Y entonces, en este sentido, de verdad que se va perdiendo la esencia de lo que nosotros somos. Y estamos en el afán de responder, de ser competitivos, de tener más. Mira esto, de tener más, pero no de ser. Y el ser es supremamente importante. Y entonces cuando vemos a adultos, de verdad que yo me he vuelto muy observadora y pasa mucho como en los sitios, en los negocios, donde tú entras, al lugar donde tú vayas. Siempre que tú ves un adulto, bueno, me pasa a mí, entonces empiezo como a pensar de esa persona qué tan feliz pudo haber sido de niño. Porque de adultos precisamente también proyectamos eso. Si soy feliz, si soy una persona tranquila, si soy espontáneo, si me queda fácil relacionarme, integrarme con otros, todo eso habla de nuestra niñez. Porque entonces aquí específicamente alguien podría preguntar, bueno, ¿y cómo yo me doy cuenta que yo tengo que sanar mi niño interior? O sea, ¿hay un indicador para esto? ¿Tú qué consideras ahí, Beth? sí, claro que sí. Hay muchos indicadores para eso, de hecho. Lo primero, todas aquellas personas que sienten, o sea, es decir, que nada les satisface, que se aferran a cualquier cosa o a cualquier persona por temor a que les abandonen. Entonces esa sensación de rechazo, de abandono, de miedo constante, de desesperanza, de angustia que no tiene una explicación aparente. Esos pueden ser síntomas de un niño interior herido. Y entonces, ¿qué sucede? Digamos que desde constelaciones familiares hablamos del estado niño, el estado adulto y el estado padre. Porque la otra parte sería como yo vivo en el estado niño, ¿sí? Que era lo que yo manifestaba ahora. De hecho, hasta hace muy poco yo sentía que era como otra niña cuidando de mi hija, como que no me sentía en ese rol de la adulta, de la mamá. Y eso también me hizo reconsiderar como muchos asuntos desde esa niña que tal vez todavía no quería madurar, o sea, no madurar como en el buen sentido de la palabra. Y siento que esto permanece mucho en mí. No me gusta, de hecho no me gustan esas etiquetas de la señora, como que ya dejé de ser esa persona chévere y alegre, joven y ahora soy la señora. A mí no me gusta la señora. Digamos que ahí también tendría que considerar, es que esa niña no quiere pasar de ese estado. Sin embargo, a mí me gusta. ¿En qué momento de pronto eso me puede afectar? Cuando digo, bueno, no, es que la vida tiene situaciones que nos pueden afectar. Entonces, como no ser tan sensible, ¿sí? Y poderlos trascender de una manera como más positiva, más funcional. Sin embargo, pienso que reconciliar ese niño con ese adulto es lo más maravilloso que podemos hacer. Es decir, ninguno de los estados es mejor que el otro.
De hecho, pasamos por ellos en cualquier momento. ¿Qué es lo ideal? Que permanezcamos más en el estado adulto porque ya somos adultos. Pero que si podemos conectar con ese niño, lo podemos hacer con tranquilidad, con libertad, pero que precisamente entendemos que, por ejemplo, un niño no está en capacidad de tomar decisiones, por ejemplo, que no se hace cargo. Entonces esto lo haría el adulto. Y aquí es también cuando entonces necesitamos reconocer, estoy en el estado niño, en el estado adulto, en el estado padre, cuál me conviene de acuerdo al evento, a la situación, a lo que esté enfrentando. Y desde ahí hacer entonces una reconciliación, una integración, sobre todo del ser. Para mí, del ser. ¿Quién quiero ser? No porque los demás me miran o quieren o esperan algo de mí, porque creo que aquí es donde cometemos el error. No sé, Ivette, ¿tú qué Ujú. piensas al respecto? Pero me parece que en nuestra sociedad, y yo diría que en la humanidad en general, bueno, de pronto hay otras culturas y otras personas más conscientes de ello, que me encanta romper con esos esquemas. Cuando alguien, por ejemplo, abandona la ciudad y dice, no quiero vivir en el campo y que la naturaleza me provea todas las necesidades y me entregue todo lo que necesito para vivir. Me parece maravilloso porque precisamente nos condicionan mucho, como que nos tratan de meter en unos esquemas de así tiene que ser tu vida, tienes que producir. Y en ese sentido, yo creo que también vienen muchas frustraciones para el ser humano, porque no necesariamente es algo que nos guste, porque tal vez no lo estamos disfrutando, porque tal vez yo quisiera estar en otro lugar, pero a mí me dijeron que esto era bueno. En estos días, por ejemplo, hablaba con alguien que me dijo, yo le pedí a mi hija que estudiara derecho, porque me parecía que era una carrera muy buena, pero ella en realidad quería estudiar diseño gráfico. Y entonces, claro, esta persona me decía, me siento mal, porque ahora entiendo que era algo que ella no iba a disfrutar. Entonces, ¿cómo definitivamente nos corresponde a veces entrar como en esos formatos que son incómodos? Y ahí es cuando entonces necesitamos volver a abrazar ese niño y recordar que quería ser ese niño, con qué soñaba, que lo hacía feliz, que lo hacía sentirse libre y que precisamente nosotros como padres a veces somos muy castradores de todo esto, ¿no? Porque todo nos parece que no va bien, como que tiene que haber ciertas normas, tú no te pones eso, tú no te comportas así, en la iglesia hay que hacer lo siguiente. Y bueno, necesitamos de las normas, que además esto también lo haría el padre nutricio, pero entonces es como a lo que yo siempre invito, ¿y qué tal si reconciliamos con ese niño eso que yo como padre impongo o creo que es conveniente y lo que ese niño está sintiendo? Y yo creo que esa es una de las heridas más grandes que se genera. Hablar, porque además aquí nos tocaría hablar de todas las heridas, pero para mí en este momento, Ivette, creo que me llega mucho esta información. ¿En qué momento sometemos al niño a hacer algo que no quiere ser? Porque además, digamos que nosotros como hijos y nuestros hijos siempre están copiando y siguiendo un modelo, somos un referente, un punto de referencia. Pero ¿qué pasa cuando hay una mamá y un papá con sus heridas, con todo su dolor, con todos sus traumas? Pues el niño está copiando todo esto. Y en adelante tal vez va a ser un adulto muy infeliz, muy inseguro, muy intranquilo. Así que parte de los ejercicios que hay que hacer es empezar a hacer ese padre nutricio. Es decir, ya no están mis papás tal vez para consentirme, acompañarme y darme tanto amor, entonces yo tendré que ejercer ese rol del padre en el que voy a coger ese niño, lo voy a amar, lo voy a consentir, lo voy a escuchar y de qué manera puedo atender a sus necesidades. ¿Qué piensas ahí al respecto? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo porque definitivamente niños heridos están criando niños
que a su vez se van a volver niños heridos. Entonces, eso nos pasa a los que somos papás y por eso es tan importante sanar nuestro niño interior, o sea, nunca es tarde para nada. Si nosotros reconocemos que nuestra infancia no fue como queríamos o que hubo una situación que nos generó un impacto y que ahorita estamos reflejando eso en la crianza de nuestros hijos, pues vamos a poder sanar y resolver. Y en ese momento en que logramos sanar ese niño interior y que, como tú lo has dicho muy bonito, es un niño feliz y no se trata de la perfección, sino de verdad de disfrutar las cosas que se hacen, pues vamos a criar niños felices porque también les vamos a dar esa libertad y esa posibilidad de ser y hacer. Y sí, siempre el tema de las normas de conducta, que no se trata de ser extremadamente laxo, pero tampoco extremadamente rígido y también permitirse ser y sentir. O sea, el hecho de poder compartir con un niño no quiere decir que ahora vamos a perder autoridad, sino que por el contrario, estamos generando más empatía y más conexión, que es lo que a los niños de hoy en día les hace falta. Exactamente. Entonces, mira que este tema del niño, digamos así, del niño herido, desemboca perfectamente en las relaciones de pareja. ¿Por Ujú. qué es tan difícil sostener una relación de pareja? Por esta misma razón. Porque tal vez ese adulto está en una constante búsqueda. Una parte de su historia no fue resuelta, no fue positiva. De hecho, pudo haber sido muy traumática. Es un niño que sigue mirando a su mamá, a su papá, que sigue pidiendo ese afecto. Mira, mira esto tan importante. Un niño que no fue amado lo suficiente. Incluso que los papás siempre tendrán una manera de amar. Para algunos, por ejemplo, la alimentación, cuidar al niño en lo que come, darle la comida a tiempo. Puede ser que una mamá no sea tan expresiva, pero darle, digamos así, darle de comer al niño es importante. Eso es afectividad, ¿sí? Pero ese niño que va creciendo y va creciendo, siente esa necesidad de la palabra, del abrazo, del acompañamiento, del te quiero. Entonces, ¿qué pasa con esos adultos que no tuvieron todo esto? O incluso el niño que fue incomprendido. Es que aquí también tenemos que hablar de todas las clases de papás que existen. O sea, está el papá o la mamá tan amoroso, tan consentidor, pero también está el que ama, pero pone muchas normas y entonces pueden ser muy severos en los castigos y entonces te meten en un esquema de la vida, tiene que ser así, te tienes que poner estos lentes. Y todo eso, o sea, vuelvo al mismo punto, el no poder ser te genera toda esa inquietud y todo ese malestar. Y llegas a la relación de pareja y claro, sigues en esa búsqueda. Entonces te ves, digamos en nuestro caso como mujeres, encontramos a un hombre que definitivamente nosotros seguimos buscando como esa identidad del padre. Entonces, buscando ese amor, esa aceptación, ese mírame, y empiezan entonces los celos, ese amor obsesivo, ese amor controlador y todo lo demás que aquí se desencadena, que entonces aquí tengo que hacer un ejercicio muy interesante. ¿Qué parte está en él y qué parte está en mí? Porque lo más fácil es considerar y señalar que el otro no es, que el otro no me quiere, que el otro es infiel, que el otro es abusivo y la cantidad de calificativos que quisiéramos poner ahí. Entonces, como adultos, nos corresponde hacer algo súper importante y es hacernos cargo. Y hacernos cargo es revisar toda nuestra historia, dónde está nuestro punto ciego, en qué partecita hubo ahí como un bache, como ese vacío, esa no aceptación, ese no reconocimiento, ese no amor. Y desde eso es que tenemos que partir. Y entonces es, en este caso, abrazar a ese niño y sobre todo hacer algo súper importante y es jugar con la imaginación. ¿Cómo, por ejemplo, hacemos estos procesos de sanación? Exactamente desde la imaginación. Entonces, ¿cómo voy a esa infancia? Tomo a ese niño de 5, 7, no sé, la edad que sea, lo abrazo, lo acojo, lo acuno. Hay un ejercicio que yo recomiendo y me encanta. Hace poco se lo sugería a alguien porque fue una persona que no sintió mucho amor de sus padres. Entonces le dije, vas a coger una muñeca
la vas a consentir, le vas a comprar un tetero, la vas a amamantar, haz de cuenta que esa muñeca eres tú. Y entonces, ¿qué harías con ese niño? Que siempre voy al tema de, hay un momento en que tenemos que maternarnos y paternarnos, porque papá y mamá ya no lo van a hacer. Lo que no puede suceder es que sigamos en el estado de victimización. Pobrecito de mí, la pasé muy mal y todo el tiempo criticando a nuestros padres. Y es que si yo hubiera, y el si hubiera, ¿cómo hace de daño? Y entonces de aquí en adelante es las posibilidades que tengo de ir a la vida, de hacerme cargo, de cambiar mi historia, de trascenderla, de desarrollar otras habilidades, tal vez otros talentos. Y aquí es como volver a ser niños y decía eh, Milton Erickson precisamente, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Y yo creo que este es el tema que más nos convoca en los procesos de sanación. Yo creería que en el momento que nosotros, mire, hoy leía precisamente algo súper lindo, que cuando nosotros hacemos estos ejercicios de sanación, no es que todo alrededor ya se solucionó, pero yo tengo otra capacidad de ver, de sentir, de enfrentar la situación. Entonces puede ser que ya no me genere tanto daño o que simplemente no pase del dolor al sufrimiento. Es decir, yo podré trascender mejor esta situación. Por lo tanto, lo mejor que puede pasar es ver a ese niño, abrazarlo, acunarlo en nuestro corazón, darle todo lo que necesita y empezar a proyectarlo hacia el futuro. ¿Quién quiero ser yo de aquí en adelante? No de quién fui yo, porque la gente se queda, es muy chistoso, no sé si a ti te pasa, Ivette, pero las personas que vienen a terapia y te cuentan todos los detalles, que yo siempre digo, yo lo voy a escuchar con todo el amor, porque sé que para esta persona es importante hablar. Y muchas veces incluso la terapia estás en el escuchar a la otra persona. Bueno, ok, necesita hablar, cuénteme todo lo que quiera. Pero uno ya está haciendo un análisis y uno dice, todo esto no es. Sí, pero la persona lo narra y se vuelve histórico. Y cuando tenía 5 años y mi papá, y empiezan en una narrativa que digamos que hay que hacerlo también, pero también hay que reconocer realmente qué fue lo que pasó, que detonó toda esa situación y todo ese malestar en la persona. Entonces, cuando esto se hace y ve, pues digamos que ya hay un reconocimiento, hay una toma de conciencia, por lo tanto, lo que sigue es hacerse cargo, ser responsable ya, asumir también el adulto, o sea, el adulto que ve al niño, pero el adulto que ahora va a tomar otras decisiones. Eso entonces es supremamente importante. Y aquí definitivamente tendríamos que hablar de muchos aspectos de esa infancia, digámoslo así, lo voy a decir así, una infancia rota, porque tendríamos que hablar de los niños que fueron abusados, rechazados, que fueron abandonados, que fueron engañados, y que yo vuelvo y traigo, digamos, otra idea que me parece importante y es ese niño que se vio obligado a cumplir lo que su papá y su mamá querían, simplemente por un tema social, por un tema de dignidad, por un tema de reconocimiento público, pero en realidad ese niño no quería hacer eso. A mí, por ejemplo, me pasó una vez y siempre lo recuerdo y ahora me da risa, pero en ese momento no. En un momento de la vida odiamos a nuestros padres. ¿No te pasó? Sí. Entonces resulta que una vez yo quería ponerme una blusita muy corta. Cuando tú estás en los 14, 15 años, pues tienes una figura así súper esbelta, entonces como apenas para la blusita muy corta. Y en ese momento se estaban usando. En mi casa esto era absolutamente prohibido. Estoy en contra de la moral, la ética, las buenas costumbres, la religión y Susanita y no sé quién de la cuadra. Sí, a ellos no les parecía, pero sobre todo a mi mamá no le gustaba.
Entonces yo sabía que eso no se podía usar, pero mi hermana me lo había regalado y a mí me parecía muy especial ponerme algo que ella me había como donado, ¿no? Entonces íbamos para la iglesia precisamente y yo me pongo la blusita, me empiezo a cubrir, ¿sí? Como esa parte del abdomen para que mi mamá no se diera cuenta. Y yo dije, pues, o sea, yo me había programado que todo el tiempo me iba a cubrir para que mi mamá no me viera y pues no había problema, la podía lucir. A mí se me olvidó y bajé las manos. Y mi mamá me ve y hace un escándalo. ¿Qué le pasa? Eso no se puede poner. O sea, fue terrible y en la calle. Entonces, pues claro, me mandó para la casa a quitarme la tal blusita. Entonces aquí volvemos al punto, ¿no? Esas normas que es necesario conciliar. Pero es que al adulto le queda muy difícil entender también qué quiere vivir ese niño. Y claro, pues uno dice como no, eso está muy mal, eso no se va a ver bien, y usted va a tener valores y normas y usted va a ser una persona de bien. Pero en el afán de proyectar esas normas y todos esos valores que sabemos que es importante, hay una partecita que se descuida y es si ese niño estaba de acuerdo o qué pensaba, o por lo menos como, a ver, venga, dialoguemos. La blusita no, porque te vas ok, mamá, pero mira, me gusta, déjamela poner un ratico. No, esos diálogos no eran permitidos. Y tendríamos que pensar que tanto hemos evolucionado los papás, porque en últimas nosotros reproducimos esos modelos y entonces básicamente somos los papás que eran o cómo se comportaban mis papás, así yo me comporto. Por lo tanto, esas heridas de la infancia, pues se seguirán viviendo, no sé por cuántas generaciones, hasta que realmente haya un sentido, digamos, más profundo como de esa conciencia y como de esa reconciliación que hay que hacer entre las normas, los valores, la formación y sobre todo las generaciones. Porque aquí lo más difícil es eso, entender que mi papá y mi mamá son de una generación muy diferente y que incluso nosotros, aunque podamos ser unos papás jóvenes, ya pertenecemos a otra generación y los niños de ahora pues tienen otras ideas. Así ves que realmente sanar al niño interior es, o sea, es tan lindo, es tan hermoso, es tan especial eh, y trae muchísima información, ¿verdad? Entonces aquí no podemos decir que de un día para otro se logra, es imposible porque en muchos casos esto no solamente era una herida, esto ya es un trauma y sabemos lo que implica darle manejo a un trauma, pero digamos que lentamente, de manera progresiva también, a través de ejercicios de visualización, de imaginación, de meditación, de todo lo terapéutico y también pedagógico que podemos hacer para acompañar a las personas a abrazar y reconciliarse con ese niño, o por lo menos algo importante, a entender de dónde viene esta dificultad, este problema, este trauma, este complejo. Creo que es lo más importante, poder ir como al subconsciente y revisar dónde está instalada esta información, desprogramarlo y liberar ese adulto a la vida, a la felicidad, al éxito, a la plenitud. Excelente, Luz. Me encanta todo lo que has dicho. Bueno, estaba revisando acá algunos comentarios. Gracias a Adri por todo lo que nos cuenta. Bueno, Miguel preguntó por qué casi no tengo recuerdo de los primeros 5 años. Eso ya lo abordamos y está relacionado con el tema cerebral. ¿Cuáles son las heridas más dolorosas de la infancia? Bueno, ya Luz esbozó una, para ella es muy importante, pero pues depende de la perspectiva que vayamos a tener. Si quieres saber esa pregunta, te invitamos al taller. Claro, y mira que esto es algo importante. Fíjate que, por ejemplo, en terapia, muchas personas no han reconocido que fueron abusadas, Mm, lo olvidaron. Que aquí es muy importante abordar ese tema del trauma, ¿no? Que es lo que pasa a nivel neurológico también, porque esas situaciones se tienden a olvidar, pero que quedan ahí. Todos los conflictos, los problemas, los traumas quedan grabados en nuestra biología.
y donde tú quieras que llegues, llegas tú con tu problema, con tu trauma, con tu historia familiar, con tu mamá y tu papá y todo lo que ello implica. Entonces, sí o sí, es tan importante hacer todos estos ejercicios de sanación. Y por ejemplo, en estos temas donde hay situaciones que fueron tan complejas, realmente sí se requiere un acompañamiento muy personalizado. También hay que considerarlo así. Digamos que en ese taller que vamos a ofrecer, que tiene 3 encuentros y también todo el proceso de sanación durante los 21 días con reflexiones, meditaciones, ejercicios sistémicos. Y aquí vamos a hacer un taller, un trabajo muy pedagógico, como tiene que ser, porque esto no funciona con palabritas bonitas de ama a tu niño interior, reconócelo. Pero, ¿y cómo se logra eso? A mí sí, sí me da risa porque una persona una vez me dijo, a mí siempre me dicen que tengo que sanar. Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se sana uno de tantas cosas terribles que trae de su pasado? Entonces, esto sí es como un paso a paso, pero también hay personas que traen situaciones tan complejas, digamos así, tan específicas, donde sí o sí se requiere un acompañamiento personalizado, pero que el primer paso sí sea por lo menos conectar con esta información, reconocer que algo pasó en la infancia y que desde ahí es que me tengo que situar precisamente para la toma de conciencia. Por aquí, Zeneita nos escribe, nunca a nuestra generación se nos preguntaba si éramos felices o no. Oh, qué interesante. Nunca se nos preguntaba si eran felices o no. Y entonces me lleva a pensar lo mismo, nuestros padres, ¿qué tanto les importaba? Porque volvemos a lo mismo. No, que el niño esté bien alimentado, que el niño se vista bien, pero que realmente hace feliz a un niño. Y porque además queremos como llenar esos vacíos con lo que está afuera, en el exterior, ¿no? Como que se coma el helado, como que vaya a un parque, pero hacia el interior, ¿qué pasa con ese niño? Y sobre todo como esa interacción que se da al interior del hogar que es tan positivo. Y lastimosamente, siempre, y decía una maestra mía, es muy difícil salir ilesos de la niñez, por muchísimas razones. Entonces, mira nomás que una situación difícil entre mamá y papá, que esto es muy común que pase, la pelea, el conflicto, la disociación, y el niño todo lo está copiando y se está sintiendo mal y se siente triste porque además por una lealtad familiar, a veces por un amor ciego, un amor infantil, entonces el niño también asume que tiene que ser triste como su mamá y su papá. Por esta razón, pues siempre traemos algo de la infancia. O sea, así como traemos eso tan lindo que en mi caso fue la infancia más feliz, y si me preguntan cuál es la mejor época de mi vida, tendré que decir que mi infancia. O sea, volvería allí muchas veces. Es más, reencarnaría muchas veces solo por volver a ser niña, pero solamente hasta la infancia. Porque después crecer, crecer sí duele. Crecer. Entonces, Bueno, pregunta. importantísimo ese comentario de, ¿y a qué hora nos preguntan si somos felices? Sí, gracias, Eneida. Bueno, ¿cómo hago para inscribirme en el taller? Súper fácil, solamente nos escriben a Luz o a mí y nosotros les enviamos toda la información. Ya Luz esbozó cómo lo vamos a realizar y hemos tenido muy buenas experiencias con los dos talleres que ya hemos venido realizando, tanto de sanación con mamá como de sanación con papá, porque como su nombre lo dice, es un taller terapéutico y les brindaremos herramientas para iniciar o continuar ese proceso de sanación. Bueno, ¿cómo se reflejan las heridas emocionales en el cuerpo? Podrían dar algunos ejemplos. Lo que pasa es que ya estos son temas muy específicos y nos quedaríamos aquí Sin embargo, hablando de así ese tema. como a nivel general, porque yo siempre miro a un Sí, adulto y pienso en cómo fue su infancia y su pasado y su familia y todo. Entonces, por ejemplo, una persona que viene con esa infancia, como acabé de decir, rota, herida, maltratada, entonces una persona que tiene una mirada como fría, como distante, que se le dificulta conectar desde la mirada, por ejemplo,
son esas posturas, a veces las personas tienden como a agachar mucho la cabeza, como que hay una tendencia hacia la depresión, ¿no? Como a estar muy tristes, entonces son cabizbajos, pero pues eso también se genera en todos los síntomas, por ejemplo, una fibromialgia, que es un tema muy emocional. Y todos los síntomas, ahora nada menos antes de la transmisión, atendía a una persona que venía con una cantidad de dolores, de malestar en su cuerpo y me dijo, mira, he ido a varios especialistas, me han hecho muchos exámenes y todo está bien, entonces, ¿qué pasa conmigo? Entonces, claro, la pregunta obligada, entremos a mirar qué pasó antes. Y la situación más dura, la obligaron a casarse a los 14 años. Lleva 54 años de matrimonio y toda su vida se ha sentido abusada por su esposo. Una situación así como de lo que pasa en la realidad. Y entonces, claro, ¿qué pasa con una niña a los 14 años que ya forma un hogar? Entonces eso de me obligaron, o sea, mira eso tan importante. Y que incluso que muchas personas lo hacen, es que me quería ir de la casa, no quería estar más allá. Es decir, mi familia no es como ese hogar protector, acogedor, seguro. O sea, y esto es como absurdo, como que tu familia no te genera esa seguridad, esa protección y te tienes que ir y llegas obviamente a otro escenario donde la vas a pasar peor. Entonces, a nivel físico, sí, todas las enfermedades, todo lo que pasa con el cuerpo siempre tendrá que ver con un tema emocional. O sea, eso sí, no tiene pie, Ujú. porque el cuerpo por sí solo no se enferma. Lo que se enferma es la conciencia. Aquí me gusta este comentario, tienes toda la razón. Entonces, sí, la postura y muchas cosas características de nosotros, hasta físicas, en expresiones faciales, movimientos, muestran algún tipo de herida. Dicen, si bien hay gran responsabilidad de los padres en la creación de las heridas de los niños, ¿por qué el sistema educativo no cuida y trata de sanar a los niños Ay, si los también. tiene más tiempo? Me Mira, encanta yo, porque yo voy a responder rápido y yo renuncié a la docencia por esa razón. O sea, renuncié al aula porque dije, estos niños, además que nunca había trabajado con niños, siempre con adolescentes, y cuando me cambié a la primaria, que fue de las experiencias más difíciles para mí, y ver a estos niños que lo único que querían era que los escucharan, ser amados, jugar, aprender, era lo que menos querían. Ya venían de un entorno familiar muy difícil. Y el maestro y a veces es duro porque el maestro llega, saquen el cuaderno y escriban lo que está en el tablero. O sea, ni siquiera el contacto con el niño y cómo estás y cómo te fue y qué desayunaste y qué tal tu familia. O sea, es lo que menos se hace. Entonces decir que la escuela, y lastimosamente es así, o sea, digo lastimosamente, porque sería un escenario muy importante para ayudar a trabajar la parte emocional, cuando mamá y papá de pronto no lo pueden hacer. Y uno asumiría que hay un docente allí que también está capacitado, pero resulta que el docente también llega con sus traumas, sus heridas, entonces uno dice, "Ay, entonces, ¿quién sana a quién? ¿Sí? Pero pues precisamente por eso existen los terapeutas. Pero no, de verdad que lo ideal sería que un maestro pudiera estar muy capacitado en el manejo emocional para que el niño también lo trabaje y lo proyecte en el niño. súper, sí. Hay algunos colegios que le están apuntando a eso, pero pues Sí, sí también me es un enteré proceso de... de un colegio, precisamente tuve una terapia con un niño en estos días y me pareció fabuloso escuchar a ese niño. O sea, se nota el trabajo en inteligencia emocional que hacen allí. Ojalá todos los colegios lo aplicaran. Sería, además que en este momento y con todo el boom de la tecnología y todo lo que está pasando, la inteligencia emocional, la salud mental va a ser una de las prioridades. Entonces, necesitamos niños y adultos felices definitivamente. Bueno, acá dicen, ¿el perdón es importante como medio para sanar las heridas de la infancia? No, de hecho es algo de lo que hemos hablado mucho con Luz y es que en estos procesos no se trata de perdonar porque a veces ni siquiera queremos perdonar, o sea, es tan tanto el dolor y la herida, o sea, bueno, si la persona quiere hacerlo, perfecto, pero se trata es de reconciliarse con esa herida causada y poder reconocer y aceptar
no aceptar de decir si debió haberme pasado, sino pues ya el hecho ocurrió, más bien cómo lo sano y cómo actúo diferente, cómo tomo esa situación para mi vida. No sé si quieras agregar algo, Luz. Sí, exactamente. Digamos que hablamos, o yo escucho mucho que hablan del perdón y bueno, desde constelaciones familiares no se habla del perdón, porque además el perdón habla de una jerarquía y quién soy yo como niño para, digamos, perdonar al adulto, en fin. Y eso pues también obedece a un tema como espiritual, digamos, a veces religioso. Pero lo más importante sí es la reconciliación, la aceptación y la integración de todo, porque finalmente como pasaron las cosas, era necesario para algo que teníamos que venir a aprender. Lo importante es que ahora como adultos lo podamos ver así y creo que es el problema ante todo, ¿no? Como esa negación y como esa indiferencia o eso de, es que no puedo aceptar que haya tenido este papá, esta mamá. Digamos que uno de los temas más comunes que duele y que afecta a la infancia es el tema del abuso definitivamente. Y es muy triste, ¿no? Porque además sucede sobre todo en la misma familia, que es cuando uno dice, pero por Dios, o sea, ¿qué pasó con esa mamá y ese papá? Y cómo no se iban a dar cuenta, y esto, digamos que progresaba y era constante. Entonces, digamos que desde ahí, pues sí hay que hacer un ejercicio también de, sobre todo de aceptación de lo que ya fue y de cómo esa persona adquiere unos recursos y unas herramientas para trascender su historia y desde el adulto que ahora es tomar otras decisiones diferentes. Gracias, Luz. Bueno, aquí haré un comentario. Gracias, Adri. Empecé un proceso con Nivet de sanación maravilloso y me dice mi esposo que estoy en la mejor versión de mí, que siempre me ha amado, pero que estoy regia. Y me gusta este comentario porque Luz lo decía muy claro, o sea, el proceso de sanación depende de la toma de conciencia de nosotros. Ustedes pueden ir a miles de terapeutas, pero si no logran integrar cada una de las acciones y si no logran sobre todo tomar conciencia de aquello que tienen que sanar, pues ningún proceso va a ser suficiente. Entonces el primer paso es la toma de conciencia. Entonces, a todas las personas que han estado con Luz, conmigo y que les haya funcionado, es más por esa apertura mental y esa posibilidad que se han dado de sanar y de reconocer que hay que sanar. Sin embargo, y ver, también aquí hay que mencionar que muchas personas, hasta que no están en un punto muy crítico, entonces aquí ya tiene que haber una presión demasiado importante para que la persona diga ya no más. Mira, en esos talleres, por ejemplo, este es un taller hermoso, de mucho acompañamiento, de mucha entrega, realmente muy económico, demasiado económico. Y hay mucha gente que consideramos que lo necesita, es más, todo lo necesitamos hacer. Incluso como terapeuta, yo lo he expresado muchas veces. A mí me encanta entregar porque yo también recibo y también voy haciendo mis ejercicios de interiorización y de conciencia. Y siempre la sanación siempre nos va a llamar, no importa qué edad tengamos, qué procesos ya hayamos recorrido. Pero hay personas que incluso hay muchísima información gratuita pero tampoco. O sea, como que eso les pasa por un lado. Entonces llega un momento donde, ay, no, es que ya me enfermé, no, algo pasa, como la señora que vino hoy, por ejemplo. Es que ya no aguanto más los dolores en mi cuerpo. Y 54 años viviendo con una persona en medio del maltrato, pero pues no hubo una toma de conciencia. O sea, decir que hay una toma de conciencia, digamos que, wow, qué rico que sea así, pero generalmente la gente busca ayuda cuando ya llegó a un punto crítico donde no pudo más con el problema y simplemente le tocó pedir auxilio. Así que, importante, claro que sí, y este taller también es para eso. Primero, para reconocer, oiga, de verdad hay algo que pueda mirar hacia mi interior y tal vez yo no me había dado cuenta que podía vivir más libre, más tranquilo, más feliz. Y siento que estas son herramientas que me están ayudando, que son como las experiencias y los testimonios que también nos han dado, ¿verdad? Entonces siempre sanar, o sea, para mí es algo
maravilloso, es el mejor regalo que nos podemos dar. Y por ejemplo, ahorita en Navidad, ¿no? Toda la gente piensa en los regalos, la ropa, los zapatos. Claro que uno quiere estar bonito, pero pues que estar bonitos no solamente sea por fuera, que esto salga desde el interior y cuando yo abono y nutro mi interior, esto se nota por fuera, entonces podré ser un mejor ser humano, una mejor mamá, una mejor pareja, una mejor vecina, qué sé yo. Y yo creo que desde ahí ya, así sean poquitas personas, pero esto empieza a generar un impacto casi que en toda la humanidad. O sea, con que haya uno menos malo, digo yo, o uno menos resentido, uno menos enojado, porque lo que pasa con las personas que vienen con su niño interior, ¿no? Entonces ahorita ya podemos entender, ah, este señor que me atendió mal, no es que no es conmigo, pobrecito este señor no fue amado en su infancia. Claro, y entonces ya lo entiendo y lo voy a aceptar. Es más, le voy a obsequiar este taller. Bueno, ya para ir Sería lo cerrando, mejor que entonces, podemos hacer en un acto de amor por los demás. Oye, esta vez no te voy a regalar la porcelana, te voy a regalar este taller de sanación con el niño interior. bueno, Adri nos dice, gracias a sanar la niña interior, estoy volviendo a ser quien soy, soñaba con ser lo que hoy en día pues soy. Pensaba que si tenía hijos, poder cuidarlos, darle valor a mi familia y vivir para ser feliz con mi hogar. Qué hermoso, Adri, gracias por compartirlo. Bueno, ¿cuáles son las heridas que debemos sanar en la infancia? Las principales heridas. Que Nos también pregunta mencionamos Miguel. algunas de ellas, pero pues en el taller vamos a entrar a, digamos, a enfatizar en cada una, porque sí son varias además y que para cada caso pues es diferente. Es decir, esto no es un tema tampoco de generalizarlo. No todos tenemos la misma infancia ni los mismos padres, por lo tanto, tenemos situaciones muy diversas y asimismo están las heridas que nos han hecho daño, nos han afectado. Así que en el transcurso del taller, pues las iremos abordando y también haremos todos los ejercicios correspondientes para darles el manejo, por lo menos durante este proceso del taller, ¿no? Porque para algunos tal vez esto toda, apenas representa el inicio, ¿sí? Y puede ser que para alguien pues esto no era tan profundo y con el taller logra hacer clic con la información importante y de repente ya es un adulto sano y feliz. Entonces, mi Y querida cerramos. Iber, creo que se nos está haciendo ya tarde, entonces no vamos a tener esta- espacio para nuestro viernes cultural. Entonces Miriam dice, yo pensaba que tenía que perdonar, pero algo que aprendí en los talleres, lo más importante es sanar el vínculo con mamá y papá. Reconociendo los puntos que debo sanar, ahora veo la vida de otra manera. Gracias, Miriam. Miriam ha estado en nuestros talleres y va también por el tercero. Ay, qué linda. Entonces, todas bienvenidos, de verdad que hacemos una entrega muy amorosa de las herramientas que hemos adquirido, pero siempre les decimos, no somos personas estáticas, cuadriculadas, también nos dejamos mover por la energía del grupo, lo que va exigiendo el grupo y lo que cada uno va canalizando a partir de su experiencia y lo que puede ir identificando. Entonces, mi querida Luz, feliz noche de tu viernes cultural, que rumbes mucho. Ah, Bienvenida. no, mentiras, pero por ejemplo eso, hay que hacer lo que nos haga feliz. Y si eso me hace feliz, pues lo tendré que hacer. Pero cada uno conecta con lo que le hace feliz y no tiene que ser generalizado, ni tiene que ser como los demás digan. Tiene que ser como a mí me gusta y me hace sentir cómodo. Y esa es la mejor forma de sanar a ese niño interior. Voy a hacer por ti lo que en algún momento no pudiste, no te dejaron ser, ahora lo voy a retomar. Creo que para mí eso es súper importante en ese proceso de sanación con el niño interior. Así que bonita noche para todos y los invitamos de verdad muy, muy cordialmente a este taller. Es una experiencia muy linda de sanación, de liberación y de conectar con la felicidad porque haremos cosas de niños y ver